Hace 4 meses, los días 28, 29 y 30 de julio, justo cuando culminaba el proceso de votación para elegir a Nicolás Maduro como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, se activaron violentamente, como estaba previsto además, los llamados comanditos fascistas que creó la ultraderechista María Corina Machado. Esto lo hacía mientras realizaba una pintoresca campaña electoral para tratar de impulsar la desconocida imagen de Edmundo González como el instrumento político de la ultraderecha financiada por Estados Unidos. El caos criminal de los comanditos de María Corina Machado dejó como saldo criminal 28 víctimas mortales, varios de ellos funcionarios de seguridad del Estado y otros dirigentes o simpatizantes de la Revolución Bolivariana. Ninguno de ellos, de estos asesinados por los comanditos, son miembros de algún seguidor de la oposición. Sin embargo, los medios de difusión de mensajes dominados por las corporaciones transnacionales imperialistas con asiento en Estados Unidos y proyectadas al resto del mundo han creado una matriz adversa para tratar de imponer la falsa versión de que estos muertos son culpa del gobierno bolivariano. Es por eso que hoy estamos haciendo este programa especial del mundo del sur, para colocar las cosas en su lugar. Pero por supuesto, para profundizar más y mejor en este escenario, hemos invitado a Jesús David Rojas. Ha estado con nosotros otras veces. Él es presidente de Ideología, Doctrina y Política de la Tricontinental de las Relaciones Internacionales y de la Solidaridad Trisol. Ya le vamos a decir de qué se trata. Y también es profesor de pre- y postgrado. ¿De cuál universidad, Jesús? De varias universidades. De varias universidades. Y también vamos a tener por este lado, en cuanto la tengamos, a nuestra amiga y colaboradora María Fernanda Barreto. Ella es una investigadora y escritora colombo-venezolana o venezolana colombiana, como le guste que le digan, y colaboradora de distintos medios nacionales e internacionales, y nos acompaña esta vez desde Colombia, porque siempre está en algún lugar del planeta tratando de posicionar los mensajes que corresponden a un proceso revolucionario como este. Hola María Fernanda, aquí estás con nosotros y aquí está Jesús David Rojas. Hola Luis Guillermo, Jesús David, un gran gusto saludarles, siempre un placer estar en Telesur. Bien, muchas gracias. Y está bellísima de nuevo, por supuesto. Mira, María Fernanda, como es lógico, vamos a empezar con ella, ¿verdad? María Fernanda, bueno, vamos a poner las cosas en su lugar como comenzamos diciendo, ¿no? ¿Qué puedes decirle al público acerca de la realidad de lo que pasó el 28, 29 y 30 de julio, que hoy 4 meses después estamos tratando de recordar de qué se trata? Bueno, quienes estábamos ahí el propio 28 de julio y tuvimos que vivir las jornadas del 29 y del 30, pudimos observar una reedición de eventos que venimos viendo sistemáticamente desde el 2004 y que son operaciones terroristas de control territorial que se han denominado guarimbas. Esa reedición de las guarimbas que pretendieron instalar el 28 al final del día y sobre todo en la jornada del 29 de julio, fue sin duda una operación montada, diseñada, financiada desde el exterior para dar al traste con la democracia venezolana, para desconocer, eso sí, la voluntad del pueblo venezolano y sobre todo para tratar de violentar la soberanía de Venezuela. Vimos con mucho, digamos, con escenas realmente muy violentas que nos volvieron a recordar la violencia, sobre todo la del 2014 y el 2017. Y creo que incluso esa violencia fue impactante no solamente para quienes habían votado por el candidato del chavismo, el presidente Nicolás Maduro, que resultó electo en esas elecciones, sino también para quienes habían votado por otros candidatos de oposición y que en general no querían ver una reedición de esas operaciones de control territorial que ya tanto nos han costado en términos incluso económicos, materiales, vitales, pero también nos han costado mucho emocionalmente al pueblo venezolano y a los que el pueblo venezolano ha tenido que resistir una y otra vez. Pero esta vez, bueno, como tú reseñabas brevemente al principio, pues esas operaciones arrojaron un terrible saldo mortal de casi
30 personas en tan corto tiempo, es decir, fueron inusitadamente violentas e inusitadamente dirigidas a asesinar tanto funcionarios y funcionarias, servidores públicos en general, como personas que militaban o eran afectas a el presidente Nicolás Maduro. Randa, bueno, pero si fue rápida la acción violenta de esta gente, también fue rápida la reacción del Estado venezolano a través de sus cuerpos de seguridad y en solo 3 días logró, digamos, detener lo que hubiera sido una cosa de mayores magnitudes. La extrema derecha en Venezuela es el rostro del fascismo pintado de cordero. Es una vieja expresión, pero que vale la pena retomar. Son capaces de ejecutar planes bélicos con el objetivo de llegar al poder. Ya lo hemos visto varias veces. Una muestra de ello fue la violencia desatada después de las elecciones del 28 de julio, como acaba de explicar María Fernanda. Han pasado 4 meses desde que la extrema derecha ejecutó sus actos terroristas, donde cobraron 28 vidas inocentes en medio del asedio del 28 de julio, 29 y 30, luego de resultar electo el presidente Nicolás Maduro, o sea, reelecto pues. María Corina Machado y su títere, o el títere de los Estados Unidos que ella coordina, Edmundo González, extendieron sus actos bélicos durante 72 horas en todo el territorio venezolano, con ayuda de los llamados comanditos que ella fue creando a propósito de esta campaña supuestamente electoral, registrando en la capital del país, por ejemplo, 9 muertes premeditadas y 19 más en otros estados. Como si no fuera suficiente, se esconden bajo la sombra de aliados occidentales, defendiendo su incapacidad de valentía y amor por su patria. De hecho, se hacen aliados de Washington para perpetuar el terror en Venezuela. 25 años cumple esta red política intentando derrocar al gobierno bolivariano, años de alta tortura hacia el pueblo venezolano que ha registrado 300 fallecidos y más de 3.000 heridos en su afán de derrocar a la democracia. Jesús David, tú eres abogado, el fiscal y los cuerpos de seguridad actuaron rápidamente y hay centenares de detenidos, incluso algunos que son menores de edad, pero que fueron igualmente criminales. Y se ha hecho hacer creer que son niños, pobrecitos, víctimas, que estaban jugando. Bueno, una de las características de la oposición venezolana es que se presenta como valiente y anuncia sus planes con todo desparpajo, pensando que el Estado es un sordo, ciego y mudo, como la cantante colombiana, y no va a tomar medidas. El Estado estaba preparado para lo que ellos ya habían anunciado, una ola de terror, ya coordinada previamente, porque recordemos que ese día tanto María Corina Machado como Edmundo González no aparecieron en escena, no dirigieron, por lo menos Capriles Radosky en su oportunidad dijo que salió en televisión diciendo que había que aplacar esa rabia que había producido el resultado electoral, pero en este caso ellos ni siquiera aparecieron, simplemente hicieron la finta de que el pueblo había salido violentamente. Llama la atención en el análisis de esto que el pueblo no salió a apoyarlos, el pueblo opositor que votó por Edmundo González no salió a apoyarlos, eran estos grupos reducidos de terroristas con el ánimo de generar terror en la población, y el Estado también llamó a que no salieran a enfrentarlos, que el Estado se iba a encargar. Y por otra parte, ahora recientemente, en el que está ocurriendo, como dices tú, en pleno desarrollo, en Georgia hubo unas elecciones. Georgia es República Soviética. En Eurasia, pues. En Eurasia. Hubo unas elecciones, ganó el partido de gobierno. La presidenta, que es de la oposición, llamó a desconocer los resultados y ahora hay unas manifestaciones violentas, que era lo que ellos habían planificado aquí. Los Estados Unidos son tan metódicos, los anglosajones son tan metódicos, que una vez que trazan un plan, funcione o no funcione, lo aplican en muchos lugares. Entonces, ellos aquí no funcionó, pero sin embargo les pareció que como las revoluciones de colores habían funcionado en toda Europa Oriental, ellos podían aplicarlo en Georgia. Es lo mismo que el Estado, a través de todos sus mecanismos de seguridad, de periodistas invitados, pudo evitar que se extendiera. Bien. Fíjate, pero es que hemos hablado de las víctimas mortales, por supuesto, porque es lo más significativo, pero también hubo otros eventos. Tras la victoria presidencial de Nicolás Maduro el 28 de julio de 2024, la población venezolana sufrió además
180 acciones violentas perpetradas por la extrema derecha, quienes buscaban someter a los ciudadanos al no lograr imponer su hegemonía en el país suramericano. Vean ustedes qué fue lo que pasó. Desde el 29 de julio, grupos terroristas financiados por la extrema derecha atacaron más de 70 centros educativos a nivel nacional. Los centros de salud también fueron objeto de agresión. 38 unidades reportaron afectaciones tras la ola de violencia. 6 centros de abastecimiento de alimentos y supermercados fueron saqueados, lo que generó pérdidas económicas para sus dueños. Durante los días de violencia, los servicios de transporte fueron paralizados en varias localidades, a reportarse daños materiales contra 50 unidades. Asimismo, 10 casas del Partido Socialista Unido de Venezuela fueron atacadas como estrategia de la oposición extremista, al igual que sedes del ministerio, comandos policiales, monumentos y sedes del Consejo Nacional Electoral. Acciones que muestran la realidad de la extrema derecha venezolana para someter a una nación libre y soberana. Bien, vamos a hacer una pausa, pero antes quiero darles un dato significativo para que nos quedemos con la reflexión. Hay un análisis que se hace sobre todo esto, y es que los hechos de violencia fascista del 28, 29 y 30 de julio en Venezuela se reflejaron también en la toma del Capitolio en enero de 2021, tras las elecciones estadounidenses de 2020. O sea, había como una similitud. Un informe publicado por medios hegemónicos, especialmente por la agencia Associated Press, AP, destaca que hubo una planificación detallada que se tradujo en un intento de golpe de Estado orquestado por el entonces presidente saliente Donald Trump. Un hecho ejecutado por grupos extremistas en Estados Unidos que con gritos de fraude buscaban revertir la victoria del, entre comillas, demócrata, porque es el nombre del partido, no es porque sea su condición, Joe Biden. En Venezuela se registró un escenario muy similar. La violencia se desató después que los líderes de extrema derecha intentaron desprestigiar la institucionalidad del país, ¿verdad?, en un escenario donde ya denunciaban fraude electoral desde hacía tiempo. Bueno, un claro intento de manipulación masiva. Eso lo dejo ahí como reflexión para que después conversemos con María Fernanda y con José David Rojas sobre esto y otras cosas más, porque parece que están cocinando otras cositas. Incluso se quieren pintar los labios. No sé si eso será un hecho de mucha violencia, pero no hay que desestimarlo. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve entonces con más de El Mundo desde el Sur. Seguimos con El Mundo desde el Sur, por supuesto a través del Sur. Hoy en un programa especial. Usted sabe que el programa El Mundo desde el Sur se transmite de lunes a viernes. Hoy es sábado. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Bueno, porque justamente coincide con la fecha de los 4 meses de los eventos violentos que fueron protagonizados por los comanditos que organizó María Corina Machado. Y que bueno, como mañana, domingo, 1 de diciembre, están hablando también de que quieren hacer otras cosas, entonces nosotros aquí estamos tratando de recordar que las cosas que ellos hacen tienen consecuencias fatales y por eso no podemos desestimar lo que están pensando hacer. María Fernanda, ¿qué sabes tú de lo que se está cocinando? Bueno, todas estas operaciones militares, como tradicionalmente ha sido, van acompañadas también de operaciones psicológicas. Este tipo de simbolismo que tratan de convocar para el día de mañana, esto de pintarse de rojo y tratar con ello de aludir a la sangre, a la violencia, realmente son parte de una guerra cognitiva que desde hace mucho tiempo también se está desarrollando contra los pueblos del mundo en general, pero contra el pueblo venezolano en particular. Recordemos que Venezuela es objetivo de una guerra hibridizada, una guerra multidimensional que incluye operaciones militares de tipo regular e irregular, e incluye una guerra económica, incluye también una guerra mediática y por supuesto incluye una guerra cognitiva. Entonces, creo que esto que están planteando para mañana son operaciones de guerra cognitiva, son parte de operaciones psicológicas que parecen estar cimentando la emocionalidad y en este caso la mente del venezolano, de la venezolana,
para lo que puede desarrollarse como una operación militar o simplemente como una operación política de alta presión. Bueno, Fernanda, ahora fíjate, la extrema derecha ha promovido el odio, está claro, ¿no?, para desestabilizar el país, generar un clima de violencia y tener de este modo alegatos para intervención imperialista. Recordemos que en los últimos 20 años la oposición siempre ha jugado a manejar psicológicamente, como tú acabas de explicar, María Fernanda, a sus seguidores para utilizarlos como carne de cañón y fomentar esta narrativa violenta, desestabilizadora de odio y destrucción. Observemos los momentos claves de Venezuela, donde personajes fascistas han hecho llamados de actos bélicos para defender su línea política y que ha dejado como resultado estrés, ansiedad, depresión, problemas cardíacos y otras cosas más que por supuesto nos tardaríamos en explicar. Citemos a los investigadores, por ejemplo, el Laboratorio de Neurobiología de University College de Londres. Ellos descubrieron que el odio activa distintas zonas de la corteza frontal del cerebro, que curiosamente activa también el amor. Pero en esta ocasión la extrema derecha hace uso de estos sistemas neuronales para manipular a la sociedad y acabar con la paz. O sea que esto es mucho más allá. Este programa no alcanza para explicar esos detalles, pero por supuesto hemos ido viviendo esta situación. Pero ayer el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por cierto, en un acto en solidaridad con Palestina, a propósito pues, de otro hecho horroroso que fue la división que hicieron de Palestina en el año 47, pero en ese lugar, y no es casual, el presidente firmó el ejecútese de la ley libertador Simón Bolívar contra el imperialismo, y lo hizo ayer. O sea, como diciendo, bueno, lo que vayan a hacer ya tiene una ley que va a significar sancionar hasta con 25 y hasta 30 años de prisión, inhabilitación permanente y confiscación de bienes a quienes pretendan hacer otras cosas como las que han hecho hasta el momento. Tú eres abogado, David. ¿Es posible que se aplique la ley antes del 10 de enero ante situaciones como esta? Yo creo que tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro tardaron en tomar esa medida, ¿sí?, que estaba en la Constitución del año 61 y que el constituyente eliminó a nivel constitucional. ¿Qué cosa? Perdón, aclárame. Esa posibilidad de confiscación de bienes y de ser responsables a quienes atentaran contra el sistema democrático. Ah, sí. Yo invito a todas las personas que mañana, como esa convocatoria la hacen desde el extranjero, la señora Machado, Edmundo González, cualquier persona que sufra daños en sus bienes, en su integridad personal, puede demandar directamente por intermedio de la Fiscalía General de la República a los bienes de la señora Machado y el señor Edmundo González para saldar o cubrir las deudas derivadas de los hechos dañosos que se hayan producido por alteraciones del orden público. Que no va a alcanzar, por cierto. En Venezuela está permitida la protesta y es legal, pacífica y democrática. Llama la atención que esa manifestación mañana se convoque en la Plaza de la Castellana, que si recordamos se llama Isabel la Católica. Ajá. Que fue quien financió la invasión española a Pero es que recuerda que Edmundo González está refugiado en España. Por eso, entonces se fueron a España. Yo creo que ellos de alguna forma son realistas y son españoles, porque si algo tiene Venezuela en todas las facciones políticas que han pasado desde nuestra independencia, ha sido que todos somos republicanos, pero hay gente que se está portando como que quieren monarquía y se sienten con una suerte de superioridad sobre los demás ciudadanos. También hay que ver qué es lo que va a decir mañana las fuentes internacionales. Yo inclusive en un foro que participé recientemente propuse que el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que va a hacer una revisión de los acuerdos del derecho humanitario en marzo del año que viene en Suiza, en Ginebra, debata la necesidad de crear un convenio, un nuevo convenio, un quinto convenio, para juzgar a los medios de comunicación que se utilizan la información como arma de guerra. Claro. Eso que estaban hablando de la exacerbación del odio, eso es toda una técnica. Eso no se hace por casualidad, no es un comentario aislado, es toda una ética, y el único que a nivel internacional, por lo menos en mi caso que yo conozco, es la radio de las Mil Colinas,
que incitó el genocidio en Ruanda. Ajá. Es la única internacionalmente que conozco que así ha sido sancionado un De medio de manera comunicación. explícita, además lo dijo, ¿no? Mira, María Fernanda, pero no solamente el tema de mañana, están con la idea de que el 10 de enero van a venir a juramentar a Edmundo y van a venir no sé cuántas personas a respaldar esa idea. Entonces, ¿qué crees tú que va a pasar realmente? Porque es muy absurdo, ¿no? Que estén pensando en venir el 10 de enero a juramentar a Edmundo González. Y él lo está diciendo, él lo dijo, yo lo vi en un video. Yo voy a ir a juramentarme, que no sé qué. Bueno, entonces, yo no creo, pero vamos a suponer que se dé. ¿Qué crees tú que se está preparando? Bueno, creo que están en operaciones de propaganda y en este momento están en operaciones de propaganda en búsqueda de financiamiento, eso sí, para otro tipo de operaciones que puedan estar pretendiendo realizar en los próximos días en Venezuela, quizás a principios de año. Así que ese, una vez más, prometerle a sus seguidores y seguidoras que ahora sí van a realizar una acción de fuerza para poner fin a la revolución bolivariana e instalar su, su presidente designado por ellos y ellas, no es nuevo, ya lo hemos vivido en Venezuela en otras ocasiones y tal como la otra vez nos dimos cuenta que esto servía para justificar la recolección de dineros con las cuales se enriquecen y gozan de grandes lujos en el exterior, pero también ha servido para justificar, por ejemplo, las medidas coercitivas unilaterales que se han tomado contra el país, como las que se tomaron recientemente por parte de la OFAC. Y, por supuesto, también no podemos subestimar y hay que decir que pueden servir como sustento para acompañar entonces operaciones ya de tipo militar, como ya dije, sean regulares o sean irregulares, que también pueden estar planeando para enero, sobre todo tomando en cuenta pues estos mercenarios que han estado ofreciendo por redes sociales, mercenarios de altísimo nivel que han estado ofreciendo por redes sociales realizar acciones irregulares, prácticamente de invasión al territorio venezolano en tanto se reúnan los recursos. Entonces, todo esto está ahí, pero por sobre todo son operaciones de propaganda y operaciones psicológicas para tratar de desmoralizar a quienes se han mantenido resistiendo en apoyo al gobierno venezolano y sembrar una vez más falsas esperanzas en los seguidores y seguidoras de María Corina Machado y Edmundo González. Pero no hay que subestimar porque recordemos siempre que María Corina Machado es la representante de Benjamín Netanyahu en Venezuela, convenio público y firmado que se puede ver en internet, el convenio entre Vente Venezuela con la firma de la propia María Corina Machado y el representante del partido Likud de Israel, que es el partido de Benjamín Netanyahu y que está además en las redes de la propia organización Vente Venezuela. Así que es importante que desnudemos lo que ahí se está tramando, pero también es importante que tratemos de darle un justo valor, no sobreestimarlo, no caer en este tipo de operaciones que lo que tratan es de infundir inseguridad, tratar de infundir quizás también terror, pero sin embargo tampoco subestimar lo que puedan estar tramando porque ya hemos vivido batallas como la batalla de los puentes, que fueron amenazas serias, ciertas. Ya vimos atentados con explosivos contra el presidente Nicolás Maduro, ya vimos una operación Gedeón y muchísimas otras operaciones a las cuales Venezuela ha logrado resistir no por milagros, sino por esa unión cívico-policial militar que caracteriza a la revolución bolivariana. Fíjate, María Fernández, Jesús David, en medio de este complejo escenario que los medios hegemónicos ocultan, ¿verdad? Salud, ante los pueblos del mundo, Venezuela instaló un comité para rendir honor a las víctimas del 28 de julio. ¿Ya? Entonces la iniciativa del gobierno demuestra el compromiso por la justicia de las víctimas del fascismo, del sionismo, del nazismo, de todas las expresiones del imperialismo, porque todas son expresiones, así como ofrecer apoyo técnico y jurídico a sus familiares. Se trata de un comité que además busca esclarecer los hechos de violencia fascista liderados por ultraderechistas como Edmundo González y María Corina Machado,
que con el financiamiento de Washington intentaron generar caos y desestabilización a través de los llamados comanditos. Y como siempre, para este sector radical adoctrinado por el hegemonismo, la muerte de inocentes solo es calificada como daños colaterales, no ha pasado nada. Bueno, mira, vamos a despedirnos, quedan pocos minutos y agradecido pues que ustedes dos, tan insignes amigos y colaboradores de Telesur, hayan aceptado esta invitación para hoy. Pero entonces yo suelo hacer una conclusión, pero hoy no, hoy la conclusión la van a hacer ustedes. Entonces, en breve, primero las damas, dice Jesús David, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, a manera de conclusión, ¿qué culmina María Fernanda Barril? Brevemente, tú sabes. Bueno, Luis Guillermo, simplemente que una vez más el pueblo venezolano está llamado a seguir confrontando esta guerra multidimensional con la calma, con la cordura, con lo que le ha dejado la experiencia de tantos años de resistencia y con toda la resiliencia que ha demostrado tener el pueblo venezolano y por supuesto con la solidaridad que siempre es imprescindible de los pueblos del mundo y en particular de los pueblos de nuestra América para Gracias, María defender la Fernanda paz. Barreto, analista colombo-venezolana y amiga de esta casa. Jesús David Rojas. Bueno, yo hago un llamado al pueblo venezolano para que mantenga la calma, no caigamos en provocaciones. El Estado está suficientemente preparado, y creo que es así, para detener cualquier elemento discordante en esa manifestación que convocaron para mañana, pero hay que estar alerta porque ellos no es la primera vez y espero que ya no lo hagan más, pero viniendo de ellos pueden buscar trapos rojos para acusar al gobierno de situaciones graves. Y en ese caso sería grave la situación del pueblo venezolano. Muchas gracias, Jesús David. Bueno, vamos a cerrar entonces ya el programa. En estos días me ha tocado a mí cubrir como periodista de Telesur varios eventos antifascistas y también por Palestina, contra el sionismo. Y bueno, hemos visto que ha llegado una cantidad de gente importante de todo el planeta porque están pendientes de lo que pasa en Venezuela. Entonces yo creo que es muy importante que los venezolanos sepamos que están atentos a nuestra capacidad, no solamente de resiliencia, sino de avance, de transformación del mundo, porque están esperando que Venezuela sea ejemplo para el mundo desde el sur.